a aceptar. Bienvenidos a Voces de la Segunda Primavera, el podcast creado para acompañarte en esta etapa de transformación y renacimiento que vivimos las mujeres después de los 40. Aquí hablaremos sin tabús, de menopausia, emociones, salud, alimentación, sexualidad y propósito. De la mano de especialistas, de mujeres reales que comparten sus historias. Soy Natalia, terapeuta holística especializada en tramas emocionales y medicina cuántica y la autora de La Segunda Primavera, la mejor etapa de ser mujer. Y cada episodio será un espacio para recordarte que no estás sola, que tu cuerpo no es tu enemigo y que aún tienes muchas primaveras por florecer. En el capítulo 7 de mi libro hablamos de cómo la alimentación puede ser una medicina diaria. Y hoy vamos a profundizar en estos consejos con la ayuda de Mari, la dietista, que nos explique cómo podemos mejorar nuestra alimentación. Pero antes de empezar con las preguntas, me gustaría que Mari te presentes. ¿Qué te inspiró a especializarte en nutrición femenina y qué es lo que más disfrutas de acompañar a mujeres en esta etapa? Pues muchas gracias, Natalia. Primero de todo, felicitarte por el podcast. Me gusta, la verdad es que bastante, y además estar aquí para mí es un placer y un orgullo, así que felicidades. Y bueno, como bien ha dicho, yo soy Mari Nieto, soy dietista y estoy especializada en salud femenina. Y la verdad es que lo que me llevó precisamente es el desconocimiento que hay en torno a algo que entre las mujeres deberíamos entender o nos deberían explicar al menos, y no solo las mujeres, sino los hombres, porque hay muchos hombres que tampoco conocen qué es exactamente lo que sucede en un ciclo femenino, esos cambios hormonales, qué impacto tienen y demás. Entonces, a mí al final fue esta curiosidad y esta inquietud lo que me llevó a especializarme en la salud femenina, porque me parece un campo que queda mucho por descubrir aún. Me parece que es un campo que se explica muy poco a nivel educacional y que hay mucho que se puede hacer con pequeños cambios de hábitos que podemos instaurar en nuestro día a día y que tienen un gran impacto en nuestra salud hormonal, sobre todo en la femenina. Pues a muchas mujeres preguntan y queremos que que nos des tu explicación de por qué la alimentación es tan importante en la menopausia. La alimentación al final juega un papel importante en esta época porque al final aquello que nosotros estamos ingiriendo van a ser los cimientos de esa casa que vamos a construir. Entonces, en función de los nutrientes que nosotros vamos a comer, de la calidad de los mismos, pasa como cuando construimos una casa. Según dónde compres el material y de qué calidad sea, vas a fabricar una casa que va a ser pues más estable o menos. Vaya, como el cuento de los tres cerditos, más o menos, ¿no? No es lo mismo hacerla de paja, de madera o hacerla de ladrillo. Es bastante diferente. Pues con los nutrientes tenemos que imaginarnos que pasa un poco lo mismo. Entonces, es importante porque al final el hecho de entrar en la menopausia es un proceso que le va a pasar a toda mujer, indiferentemente de si tiene hijos o no tiene, es un proceso que va a pasar y que la alimentación tiene un impacto en esa regulación de esas hormonas, en este caso a la baja, que es lo que suele pasar en el proceso de la menopausia. Entonces nos va a ayudar muchísimo a transitar, sobre todo si a partir de los 40 y si se puede antes. Antes, no hay una fecha exacta, pero sobre todo si a partir de los 40 en adelante le prestamos atención a esos ladrillos para formar esa nueva casa que vendrá a partir de esta segunda primavera. Siguiendo el que acabas de comentar, pues mira, dice, ¿qué cambios ocurren en el metabolismo y el cuerpo femenino a partir de los 40 a 50 años? A partir de los 40, depende de la mujer para experimentar diferentes cambios. A veces son cambios
muy sutiles. Pueden ser cambios, por ejemplo, en la piel, ¿no? Que empieza a estar un poquito más seca. Pueden ser cambios en el estado de ánimo. Pueden ser cambios en la fuerza incluso del pelo, ¿no? Ahora lo tengo más fino, antes lo tenía más fuerte y ahora lo tengo más fino. Entonces, el hecho de que bajen ciertas hormonas, no voy a entrar en profundidad, no voy a nombrar hormonas porque sería profundizar demasiado, pero el hecho de que decaigan estas hormonas genera cambios que son físicos, que son reales, generan cambios emocionales y genera cambios en el sistema digestivo, inmunológico y demás. Con lo cual, esta bajada de hormonas, que al final lo que hace es que haya un fin de la ovulación, la menopausia al final es el fin de esta ovulación, lo que genera son cambios absolutamente a todos los niveles. Con lo cual no es algo primero, porque hay mucho mito, ¿no? Que nos estemos inventando y no es algo que solo me pase a mí, que sea exclusivo mío. De hecho, por eso me gusta tanto el tema femenino, porque hay este desconocimiento y hay muchas veces que nos sentimos muy solas, ¿no? En este camino y pensamos, solo me pasa a mí porque estoy transitando por esto yo sola. Cuando la verdad es que deberíamos transitarlo con profesionales como tú, que acompañamos a mujeres en este proceso, ¿no? Vale, muchas gracias, Mari. Y siguiente dice que, ¿qué alimentos son nuestros grandes aliados en esta etapa? Pues mira, en esta etapa me atrevo a decir que uno de los nutrientes son tres, ¿vale? Pero yo el primero que me gustaría citar, que creo que es uno de los más importantes, sería la proteína. Es decir, ese grupo de carne, pescado, marisco, huevo, ¿no? Todo esto que le llamamos proteína, el grupo de las proteínas. Ujú. Normalmente a partir de esta edad empezamos a tener menos apetencia por este grupo. Y la verdad es que es un grupo que forma estructura y es un grupo súper interesante para la mujer. Pero no significa que el resto no sean importantes, porque una de las cosas también que pasa en esta edad es que al sufrir cambios físicos intentamos solventar esos cambios que a veces no nos gustan mucho restringiendo nutrientes. Y un nutriente por excelencia que nos quitamos y que debe estar presente son los hidratos de carbono. Es decir, ese grupo que son los cereales, las legumbres, los tubérculos, tiene que estar presente. Lo que pasa es que tiene que estar adaptado a la situación de cada mujer. Pero no se trata de que lo quitemos, porque es imprescindible, sobre todo para el sistema nervioso. El sistema nervioso, luego profundizaremos si quieres, pero tiene que ver no solo con mis emociones y demás, tiene que ver también con el tema del descanso, esta parte de sistema nervioso, que tanto se altera a partir de este decaimiento de las hormonas. Y por último, pero no menos importante por ello, porque también es un grupo que no sé por qué lo quitamos, es el tema de las grasas, es decir, los frutos secos, el cacao, porque se puede comer cacao y no pasa nada, el aguacate, las olivas, los quesos, ¿vale? La grasa es imprescindible para una buena salud hormonal. Y para poder transitar en esta segunda primavera por todo este cambio que se va a dar, son necesarias que hayan grasas. Es cierto que hay grasas que no son necesarias en ningún momento, ¿eh? Esas grasas que nos encontramos en la bollería industrial o en fritos no es necesaria, pero el resto de grasas lo son y deben estar presentes siempre. Con lo cual, yo hablaría de estos tres grandes bloques, proteínas, hidratos de carbono y grasas, porque deben estar presentes y no deberíamos suprimir ninguno así de forma libre y sin un buen acompañamiento profesional. ¿Y ahora qué alimentos conviene reducir o consumir con moderación? Mira, los alimentos que yo me atrevería a decir que hay que consumir con moderación, al final serían aquellos de los que seguramente las que nos estén escuchando y las que nos estén viendo son los que abusan más de viernes a domingo. Es decir, los del fin de semana. Que si me voy y hago una tapita, que si la cerveza, que si la bollería, todo esto al final es lo que va a tener un impacto más negativo en la salud femenina en términos generales y en la salud en general de cualquier persona. Entonces, todo lo que son alimentos ultraprocesados, todo lo que son alimentos que ha fabricado el ser humano, sería lo que menos deberíamos consumir. Y cuidado, digo menos deberíamos consumir,
no digo no comer nunca, que son dos cosas diferentes que luego, si quieres, también profundizamos, porque comer no solo es aquello que ingiero, Sí, sino es ¿no? la parte de satisfacción que me genera lo que como. Mm. Claro, hay los famosos prohibidos, ¿no? Hablamos de los prohibidos. ¿Existen Exacto. o mejor tener un equilibrio, Claro, digamos? aquí lo ideal, como todo en la vida, es decir, en la menopausia no deja de ser otro momento, y la premenopausia, este camino hacia, ¿no? Este cambio hormonal que se Ujú, produce en nosotros, en nosotras, em, no deja de ser un momento en el que le tienes que prestar especial atención a ciertos hábitos. Entonces, no, personalmente a mí no me gusta hablar de cosas prohibidas, porque las que nos estén escuchando, o incluso tú o yo, ujú. que tenemos niños, ¿no? ¿Qué sucede cuando a uno de nuestros hijos, cuando son pequeños, le decimos, no abras la puerta del armario? Van y abren. Solo existe ese armario, no hay juguetes, no hay absolutamente nada más alrededor. Entonces, cuando a alguien, a no ser que Ujú. sea por una patología, que entonces aquí Ya, es otra sí. historia, pero cuando a alguien sin una razón de salud le estáis Ujú. prohibiendo un alimento o un grupo de alimento, automáticamente lo que sucede en su cerebro es que solo ve y desea eso. Es como cuando te quieres quedar embarazada, que es lo único que ves por la calle, embarazadas. Embarazadas. Pues pasa lo mismo, cuando se prohíbe un alimento o grupos de alimentos, Ujú. es lógico que tengas más apetencia por ello. De ahí que lo ideal es que haya equilibrio, porque comer también tiene que ser disfrutar. Claro, claro, es verdad. Bueno, seguimos. Y dice, ¿es verdad que en la menopausia, en la etapa de menopausia, es inevitable subir de peso? ¿Sí o Vale, sí ahí tiene que subir o...? esto es un mito. Es cierto que previo a esta menopausia, se producen cambios físicos, es decir, la disposición de la grasa corporal que nosotras tenemos cambia. Dejamos de tener esa figura de guitarra tan típica en nosotras y Ujú. se nos ensancha un poquito. ¿Por qué? Porque hay un cambio en la disposición de la grasa. Pero no es cierto que tenga que haber un aumento de peso. Ahora, si yo junto que estoy teniendo un momento de cambio hormonal, Ujú. que me estoy moviendo menos, que estoy entrenando menos y que mi alimentación no la cambio, entonces no es que sea la menopausia, es que se están juntando muchos factores que me pueden llevar a ese aumento de peso, Ajá. pero pasaría lo mismo si no estoy en un momento de cambio hormonal y me he roto la rodilla y sigo comiendo igual. Me estoy moviendo menos y estoy ingiriendo las mismas calorías. ¿Qué va a suceder? Que aumentaré de peso. ¿Por qué? Porque no me estoy moviendo. Tengo una limitación. Entonces, si yo junto cambio hormonal, donde hay una recomposición corporal, junto Ajá. con estos dos condicionantes, ¿puedes aumentar de peso? Sí, pero no es obligatorio pasar por la menopausia, premenopausia, menopausia y la parte posterior para que haya un aumento de peso. No, en absoluto. No tiene por qué darse esta Sí, situación ¿no? en todas las Ujú. mujeres. Vale. Y el calcio, ahora vamos a hablar del calcio. Muchas Ujú, personas piensan que el calcio solamente está en los lácteos. ujú. Quiero tu opinión. ¿Qué opinas? ¿El calcio solo El está en los tema, lácteos? no, en absoluto. De hecho, y además es muy buena pregunta porque en esta época se suelen Mm. hacer muchas, lo que se llama densitometrías, es decir, mirar esa salud del hueso como está, ¿no? Ajá. Porque es una época pues, en la que se tiene que prestar especial atención. Y sí que es cierto que el calcio es nuestro aliado, pero antes de entrar en si en esta pregunta que me has hecho, debemos tener en cuenta que el calcio no va solo, es decir, tiene que ir acompañado de una vitamina D, con lo cual en la analítica y en las desintometrías, aparte se tendrían que mirar estos niveles de vitamina D. Entonces, el calcio solo lo encontramos en los lácteos, es este gran mito que hay alrededor de este mineral. La respuesta es no, porque si fuera así, entonces esas mujeres Ujú. que son veganas, todas deberían tener osteoporosis.
por esa regla de tres, ¿no? No Sí. absorben calcio porque el calcio solo está en los lácteos Ajá, sí. y ellas son veganas, no toman alimentos de origen animal, con lo cual todas están abocadas a tener osteoporosis porque no absorberían calcio. Y esto no tiene ninguna lógica tampoco. Es decir, por ejemplo, una de las fuentes interesantes de aporte de calcio serían los frutos secos o las semillas. La semilla de sésamo, por ejemplo, es muy rica en calcio. Las avellanas también son muy ricas en calcio. Entonces, hay recursos que son de origen vegetal, que son Ujú. ricos en calcio y que lo importante es que sepamos potenciarlos, cómo potenciar esta absorción. Por ejemplo, con esta vitamina D que he comentado y separándolos de algunos minerales que pueden competir en absorción. Por ejemplo, calcio y hierro compiten al nivel absortivo, con lo cual lo típico se suele conocer más con el hierro, ¿no? Si tomas Sí. hierro, no te tomes un vaso de leche, ¿no? Pues es Ah, precisamente por esta competencia que suele haber, ¿vale? Entonces, simplemente es saber elegirlos, pero ajá. tenemos alimentos de origen animal y de origen vegetal que nos pueden aportar esos niveles de calcio que necesitamos. Ujú. Vale. Y también en esta etapa, yo he visto y escuchado mucho que me comentan que si hacemos ayuno intermitente, Ujú. eso nos va a ayudar a no coger el peso o bajar el peso, de la inflamación y todo esto, ¿no? Entonces, ¿tú qué recomiendas? ¿Es recomendable en esta etapa o A ver, te cómo va? digo que puede ser interesante. Puede ser interesante. Eso significa que no es útil para todo el mundo. El ayuno intermitente al final es una estrategia dietética más y se tiene que entender como eso. Hay Ujú. mujeres que se sienten cómodas haciéndolo. ¿Por qué? Porque son mujeres que llega la tarde-noche, ya no tienen apetito, se sienten saciadas. Entonces puede ser una estrategia interesante. Pero oye, ¿y si tú eres una mujer que llega la tarde-noche y tienes hambre? ¿Qué hacemos? ¿Tenemos que utilizar sí o sí el ayuno intermitente? La respuesta es que no. Es decir, el ayuno intermitente nos puede ser interesante como estrategia utilizada de forma puntual, puede Ujú. tener bastantes beneficios, sobre todo en determinados momentos en la mujer, pero también te digo que no es una estrategia para todas las mujeres que están en menopausia y no es la estrategia mágica que nos ayuda a este objetivo tan más físico que normalmente se busca con el ayuno intermitente. ¿Tiene beneficios? Sí, pero se tiene que hacer bien. No se trata de me leo un libro y simplemente dejo de comer, sino se trata de en el resto de tomas qué cantidades de nutrientes voy a poner. Esa es la clave. Ayunar es sencillo, es dejar de comer, quiero decir, no tiene misterio ninguno. Pero la clave es qué hago cuando como, qué es lo que pongo en esas comidas, qué es lo que hago, qué es lo que incluyo. Esa es la clave. Entonces puede ser una estrategia interesante, pero que no es en absoluto para todo el mundo. ¿Y cómo debería verse un plato equilibrado para una Ujú. mujer en esta etapa, por ejemplo? Tal y como hemos comentado al principio, debe Ujú. estar compuesto por esos tres pilares que hemos hablado, ¿no? Esta fuente de proteína, esta fuente de grasas y esta fuente de hidratos de carbono. Al final tendría una estructura como el plato de Harvard. El plato de Harvard es una herramienta que se Sí, suele utilizar mucho en dietética, ¿vale? dividir tres Exacto, exacto. Gracias, Natalia. Es dividir en tres. Hay una parte grande que serían los vegetales, que sería la mitad de este plato, y la otra mitad está dividida en dos. Una parte las proteínas y otra los hidratos. Pero cuidado, esto es una herramienta muy general. ¿Por Ujú. qué? Porque te voy a poner dos ejemplos, ¿vale? Mujer de 55 años, ambas son de 55 años. Una está prejubilada, Ujú. entrena todos los días de la semana, sale a caminar, tiene nietos, los cuida, está activa. La otra está en jornada laboral, es administrativa, eh, camina lo que puede y no entrena. Y los nietos también los tiene y va un poco ahogada en el tiempo. Como comprenderás, las necesidades energéticas que tiene una y otra son diferentes. Es decir, el plato puede estar distribuido de una manera muy similar,
pero la cantidad que va a haber de cada uno de esos bloques en cada uno de los casos será diferente. Entonces, el plato de Harvard se debe entender que es un genérico, pero dentro de ese genérico, cada mujer debe individualizar la cantidad que va a poner de cada uno de los nutrientes, porque no va a necesitar lo mismo una mujer, en el ejemplo que te he puesto, que la otra, ¿vale? Entonces, esta parte yo creo que es muy importante dejarla clara porque es necesario poner de todo, pero lo importante es que cada una lo adapte a esas necesidades que tiene. Y si no sabe adaptarlo, para eso hay profesionales que podemos acompañar en este proceso y enseñar cómo se hacen esas combinaciones. Ya que empezamos con el plato, ahora nos podrías dar ejemplo de un desayuno, una comida o una cena en esta etapa. Pues mira, ¿Qué podrían desayuno, desayunar? Sí. desayuno, que sepas que para mí el desayuno es la comida que más disfruto en todo el día, o sea que el desayuno creo que es la que más me voy a explayar, Ujú. ¿vale? Pero en el desayuno, por ejemplo, si lo hacemos en tipo bol, una de las cosas que puede funcionar bastante bien, porque la mayor parte de nosotras, si no todas, un porcentaje bastante grande, no nos despertamos con mucho apetito. Entonces, lo ideal primero sería dejar pasar un ratito hasta empezar a desayunar, desde que me levanto hasta el desayuno. A veces no se tiene tiempo, pero lo ideal sería que sí. Entonces, si lo hacemos en formato bol, poner leche, puede ser una leche vegetal o puede ser una leche de cabra, puede ser otro tipo de leche, ¿vale? A Ujú. esta leche yo lo que haría sería añadirle, por ejemplo, un poquito de proteína en polvo, que es muy interesante para esta edad. Una Ujú. vez le haya añadido esta proteína en polvo, podría añadirle una ración de fruta, de la que quisiera, picadita. Le Ajá. pondría unos cereales tipo maíz inflado, copos de avena. Le podría poner inflado de espelta, por ejemplo, o de mijo, que también hay, ¿vale? Sin azúcar, por favor, eso sí. Y aquí le añadiría una fuente de grasa, que podría ser, por ejemplo, chocolate o podrían ser frutos secos. Entonces tendríamos un bol completo, energético y en cuanto a aporte calórico, perfecto para arrancar el día. ¿Que lo queremos más en formato tostada? Seguiría haciendo pues ese vaso de leche del formato que quisiéramos, seguiría poniendo esa proteína porque si no es probable que nos quedemos un poco cortos, cogería un pan de calidad que fuera de masa madre, si puede ser con doble fermentación, mejor. Si puede ser germinado, pues mejor aún. Y aquí le pondría una pequeña fuente de grasa, que puede ser aguacate, puede ser aceite de oliva, pueden ser olivas, y le pondría algo de proteína. Aquí depende, pues podría ser algo de queso, podría ser algo de lomo, podría ser jamón, depende. Eso sí, proteína de calidad siempre le vamos a poner. Ajá. Luego, a la hora de comer, como hemos dicho, plato de Harvard, podemos hacernos, por ejemplo, una ensalada de quinoa, que además es un pseudo cereal que es rico en proteínas, con un poquito de arroz, le pondría verduritas de varios tipos, pues zanahoria, cebolla, unos cherries. Podemos hacer una buena vinagreta de mostaza, por ejemplo, le podemos poner frutos secos y le pondría pues un poquito de pollo picado o un poquito de atún. Y tendríamos una comida súper completa, energética y que nos permitiría llegar a la cena. Y en cuanto a la cena, pues por ejemplo, en una cena se puede hacer perfectamente una fajita a la que le pongo una base de guacamole, le pongo un poquito de queso, le pongo rodajas de tomate, rúculas, brotes y le puedo poner huevo, por ejemplo, tortilla o huevo a la plancha. Y tengo una cena que es rápida, es fácil y que casi toda la familia es probable que le guste. Así que tienes una idea de día completo nutritivo, saciante y que hace que aguantes perfectamente toda la jornada que tengas que aguantar. ¿Y qué tips simples recomiendas para evitar la fatiga y ganar energía diaria? ¿Hay Pues algún mira, alimento? esta pregunta es súper sencilla. Comer. Ese es el tip que recomiendo. ¿Por qué? Porque la mayor parte de veces no tenemos energía y nos fatigamos porque comemos como pajaritos. Si yo no le doy gasolina a mi cuerpo, es imposible que mi Ah, cuerpo tire. sí. Entonces, la mayor parte de mujeres a las que acompaño, precisamente, lo que les pasa es eso. Me vienen al principio, Mari,
es que no tiro, es que estoy muy cansada, es que no descanso. A la que empezamos a poner esos nutrientes que el cuerpo identifica como, ostras, me está dando esa energía que necesito, se recupera absolutamente todo. Un buen descanso, una buena higiene en el descanso también es necesaria, una buena hidratación y entreno, por supuesto, pero a nivel alimentario no hay un alimento o grupo de alimento. Hay que comer más en esta época. Es lo que me atrevo, el consejo que me atrevo a daros a todas las oyentes. Eso les va a gustar. A las mujeres, ¿no? Yo Comer creo que más. sí, yo creo que sí. Sí, ¿no? Eso, mira, ay, qué bien. Bueno, entrando en hábitos y estilo de vida, ¿qué papel juega la hidratación en esta etapa? Pues mira, la hidratación es súper importante en todas las etapas. Y Ujú, aquí también juega un papel muy importante. ¿Por qué? Porque con estos cambios hormonales, a veces el sistema inmunológico se ve un poquito alterado y podemos tener un poco más de sequedad vaginal, podemos ser más propensas a tener infecciones de orina, ¿vale? O ambas cosas juntas, que es lo que suele pasar. Y las infecciones además son como muy recurrentes. Entonces, una buena hidratación es clave para un buen tránsito intestinal también, ya no solo en esta edad, sino en cualquiera. Y si me permites, debe ser un agua que no sea, ojo, que no sea de baja mineralización o de mineralización débil. ¿Por débil. qué? Porque muchas veces lo cogemos como más saludable, es decir, voy a coger ese agua que tiene pocos minerales porque he escuchado que es más saludable y que es mejor. Y esto es totalmente erróneo, es decir, el agua es cierto que es un líquido que nos tiene que hidratar, pero además es un líquido que nos tiene que aportar minerales. Y en la menopausia es un momento en el que tenemos unos requerimientos un poquito superiores de esos minerales, con lo cual no cojamos aguas que pueden calmarnos lo que es la sed en cuanto al líquido, pero no nos calman la necesidad de minerales que tiene nuestro cuerpo. Así que un agua más rica en esos minerales es interesante y si no, se puede coger un agua de mineralización débil o baja mineralización y añadir agua de mar. Es una estrategia que también se puede utilizar y que es interesante porque nos va a dar esos minerales que necesitamos. Así que la hidratación es súper importante en esta edad. Sí, de verdad. ¿Y agua con limón y sal? Perfecto. ¿Recomiendas? Si a la persona le ¿Sería gusta, mejor? sí. Sí. Este mito que hay muchas veces de yo es que por la mañana me tomo el agua con limón porque así quemo más grasa. Bueno, realmente el agua con limón por la mañana tiene un hándicap que yo sí que le veo, que es que el limón lo que hace es quitar el esmalte dentario, entonces cuidado a aquellas mujeres que tengáis más sensibilidad en los dientes, pero Ujú. por otro lado es cierto que cuando tomamos agua con limón por la mañana, una de las cosas que hacemos es estimular nuestro hígado, ¿vale? Entonces hay mujeres que lo toman pensando en el adelgazar, pero sí que tiene un beneficio a nivel de hígado. Además aumenta el peristaltismo, con lo cual si te cuesta ir al lavabo puede ser interesante. Entonces tiene beneficios que no son como tal para quemar grasa, pero que pueden ir muy bien, sobre todo en menopausia. O sea que es un recurso que si a la persona le gusta puede ser interesante y si lleva sal le estás poniendo además sodio y cloro, con lo cual, perfecto. Mm, bien. ¿Y cómo influye la relación con la comida en el bienestar emocional? Bueno, esto es un melón que has abierto, que me gusta que lo abras, porque además es un melón en el que podríamos estar hablando horas, ¿vale? Pero es un poco lo que te he dicho al principio, es decir, no solo comemos para nutrirnos, es decir, yo es cierto que como y en algún momento puedo pensar, ostras, mira, me faltan proteínas o le tendría que haber puesto más hidratos, ¿vale? Por el motivo que sea, pues puedo mirar el plato y pensar eso. Pero la comida tiene un componente social muy importante y no solo social, sino de en cuanto a placer. Es decir, comemos por sociabilizar y comemos por placer. Fíjate la de veces, si tú te pones a imaginar que has celebrado algo comiendo, ¿cuántas son? Todas. Pues, Me he sacado carnet de conducir, vamos a celebrarlo a un restaurante. La niña ha probado todo, vamos a celebrarlo a un vamos. restaurante. La analítica ha salido bien porque estaba esperando y estaba preocupado, vamos a celebrarlo a un restaurante. Es decir, Sí. todo se celebra comiendo. Tenemos una cultura en la que absolutamente todo se celebra comiendo. Entonces, el hecho de que te toquen la comida no es solo que te están tocando la comida, sino que hay una parte emocional que se debe tener en cuenta.
Y además es que comer es placentero. Es decir, si cerramos los ojos y ahora nos imaginamos ese postre tan bueno que nos apetece, con esa textura, con ese... Es que casi lo puedes oler y casi te lo puedes comer. Y eso, simplemente el hecho de pensarlo y ya no comértelo, ya hace que se segreguen una serie de endorfinas a nivel cerebral y demás. Sí. Imagínate esa experiencia cuando te lo estás comiendo. En mi caso, por ejemplo, lo tengo muy claro, es un culán de chocolate. Cuando yo cojo la cuchara, ese volcán lo rompo, sale todo el chocolate, me lo meto en boca y es una explosión de dulce chocolate, bueno, es que eso es placer en estado puro. Entonces, el comer no solo son los nutrientes, se debe de tener en cuenta de que hay que disfrutar mientras se come. Entonces, Hombre, la parte emocional y psicológica juega un papel muy importante y en la menopausia aún más, porque hay un cambio psicoemocional muy importante en la mujer. claro, porque muchas mujeres sufren por no engordar, porque eso tienen que, ay, voy a coger pesos y como de todo, y no, ya no se convierte en un placer, sino en un, como porque tengo que comer, ¿no? Entonces, comer con placer es muy importante a nivel emocional, ¿no? Muchísimo, muchísimo. Sí, 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 es indispensable. O sea, yo no concibo un tipo de alimentación en la que no haya placer o sociabilidad. Mm. Pues llegamos ya casi al final de nuestras preguntas y me gustaría dirigirme a ti a ver qué mensaje final darías a una mujer que se siente desanimada por los cambios de su cuerpo en esta etapa. Pues mira, lo que le diría es, primero, que no estás sola, Ujú. que hay muchas mujeres que están en esa misma situación y que es importante que se informe de lo que va a empezar a transitar a partir de ahora, porque se producen muchos cambios. Entonces, cuando nosotros entendemos, cuando nosotras, en este caso, entendemos qué es lo que nos sucede dentro nuestro, qué es lo que está pasando, es Ah, mucho más fácil aceptar ese momento de cambio. Y aquí digo aceptar y lo digo con todas las letras, aceptar y no conformarse. Conformarse es cuando una persona se queda de brazos cruzados. Aceptar es que observo la situación y veo qué es lo que puedo hacer para mejorarla. Entonces, lo primero que le diría es que entienda o que intente entender este momento que está transitando, que si es necesario acuda a algún profesional, a algún grupo de mujeres, es decir, que se informe de la manera que le sea mucho más cómoda y que sobre todo no haga cosas extremistas, no haga deporte a niveles extremos, no haga alimentaciones restrictivas, no tome suplementos pensando que son la panacea, es decir, es mucho más sencillo transitarlo cuando se entiende y de una forma más amable para tu cuerpo y más armónica. Así que mi consejo sería que intentara profundizar un poquito más en qué es lo que le está pasando y que no está sola. pues muchas gracias, Mari, por Gracias a ti. acompañarnos hoy. Yo creo que quedó bien claro lo que tienen que comer, lo que tienen que evitar y todo lo que tienen que hacer. Muchas gracias, Mari. Y Gracias a ti, Natalia. gracias, gracias por acompañarnos en este episodio de Voces de la Segunda Primavera. Y recuerda, esta etapa no es un final, es una oportunidad para florecer. Si este contenido te inspiró, compártelo con otras mujeres que también están viviendo su segunda primavera. Y no olvides suscribirte en mi canal para escuchar cada nueva conversación. Soy Natalia y me encantará seguir caminando contigo en este viaje. Hasta el próximo episodio y que cada día elijas a florecer.